Hola amigas y amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, sábado 10 de enero del año 2026, a este nuevo video. Y bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a hablar y a meditar de algo muy especial, algo que a nosotros como humanidad ciertamente se nos ha vuelto algo que nos lleva a inflarnos el ego, que nos lleva a pensar en una autosuficiencia y a creer que no la sabemos todas. Y vamos a hablar de eso precisamente, de la sabiduría. De eso va el video del día de hoy. En la palabra del Señor encontramos diferentes apartes donde se nos hace señalamientos en torno a la sabiduría. Uno de los más conocidos tal vez lo podemos hallar en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ciertamente así es. El primer paso para la sabiduría es ese. Pero hay algo muy específico que muchos ignoran y es la falta de sabiduría. Algunos somos conscientes de que necesitamos más sabiduría, otros pretenden tener algo de lo cual no lo tienen y ciertamente eso genera conflictos. Para el cristiano, la sabiduría radica en el temor a Jehová y muchos, tal vez no cristianos o cristianos que aún están madurando en su fe, no saben este principio fundamental. Sin embargo, en el libro de Santiago encontramos esto. Y leo para ustedes Santiago 1, del versículo 5 y el versículo 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Número 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y vamos a tomar estos dos versículos, mis amigos, para meditar en esto. La sabiduría, ciertamente desde el enfoque humano, es dado por el conocimiento intelectual y algunas experiencias. Pero la sabiduría que el Señor nos ofrece es la revelación, ser iluminados con su revelación, ser llenos del Espíritu Santo para que podamos tener mejor discernimiento de lo que Él tiene para nosotros, de lo que Él espera que hagamos, de que podamos cumplir sus propósitos. En eso radica la sabiduría del Señor, en eso radica ese principio fundamental. Muchos tenemos grandes conocimientos, otros tal vez tengan más que nosotros. Algunos son sabios en criterios humanos, llenos de grandes metas, llenos de grandes logros, pero ciertamente son personas necias que los ha llevado a tener cierta ignorancia ante los ojos del Señor. Y no quiero decir que tener conocimiento sea malo, sin embargo no es la sabiduría a la que debemos aspirar. A lo que debemos aspirar es a la sabiduría que proviene de Dios. Y cuando no tenemos certeza de esa sabiduría o cuando consideramos que la sabiduría que tenemos en torno al Señor no es suficiente, allí en esta carta de Santiago podemos ver que se la podemos pedir al Señor y Él nos la dará con abundancia y sin reproche. Y es para todos, no dice para algunos cuantos. Él dice, quien la necesite, que la pida y Él se la dará, no poca, le dará en abundancia. Para que tengamos esto en cuenta, mis amigos, también va de lo que hay en el corazón. ¿Hacia dónde quiero apuntar esa sabiduría? Porque esta sabiduría va ligada a la fe. Por eso en el versículo 6 dice lo siguiente, pero pida con fe, no dudando nada. A veces pedimos y pedimos mal, como dice la palabra, porque pedimos para otras cosas, pedimos para otros intereses, pero también pedimos mal porque pedimos sin fe, pedimos sin creer que el Señor es todopoderoso para suplir esa necesidad, para cumplir con esa petición. Y es de entender que algunas cosas que le pidamos al Señor podemos ponerle la fe, pero ¿qué fe le estoy poniendo? ¿La fe de que se va a hacer mi plan o la fe de que Dios va a hacer su voluntad en mi vida? Son dos cosas importantes y considerar a la hora de meditar en esta parte. No dudando nada. Luego dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento
de un lugar a otro. Entonces, mis hermanos, mis amigos, esto es el doble ánimo. Aquel que hoy tiene fe y es ferviente en buscar al Señor, aquel que hoy tiene toda la disposición hasta de querer servirle y sentir en su corazón el llamado, pero al día siguiente esa fe mengua, ese deseo y ese fervor ya no es el mismo de hace 24 horas, de hace unos días, y esa es la fluctuación de la cual se nos habla aquí. A veces tenemos fe, a veces no, a veces tenemos fe para lo que consideramos es simple y se puede dar a acontecer, o la fe no nos alcanza para lo que ciertamente es un milagro más grande. Recordemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Pedirle sabiduría es algo que Él lo puede hacer con total diligencia. La palabra es clara: pida y Él dará. Pida y Él dará en abundancia esa sabiduría. Pida con fe. Entonces, mis amigos, no dudemos del poder de Dios. No dudemos de que Él en su omnipresencia, en su omnipotencia y en su omnisciencia puede hacer absolutamente todo. Pues hasta el día de hoy, gracias a ese poder es que hoy estamos aquí. Hasta el día de hoy Él nos ha sostenido por su misericordia. Y ciertamente, si dudamos al pedirle, ¿qué estamos esperando nosotros? Analicemos cómo está nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos en el corazón para dudar de lo que le pedimos a Dios? El poder de Dios es grande, es soberano, es infinito. Y Él está en la capacidad de darnos esa sabiduría, de darnos eso que necesitamos para creer en Él, para confiar en Él y para apuntar a las cosas que Él tiene para nosotros, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, para la vida de cada uno de nosotros. Así que mi amigo, mi amiga, órele al Señor. Si no tiene sabiduría, no tiene certeza de lo que es la palabra del Señor, medite en ella, órele al Señor, pídale sabiduría y Él la dará en abundancia y sin reproche. Dios te bendiga.